Vamos a continuar en esta clase la implementación de la pantalla inicial. Recordemos que en el video anterior nos habíamos quedado hasta aquí, ya tenemos el toolbar general implementado y por tanto nos falta seguir implementando para que se cargue el resto de la información que debemos visualizar. Recordemos que queremos implementar inicialmente esta pantalla, es decir, ya tenemos la parte superior, ahora nos falta el resto del contenido que básicamente es una serie de accesos de botones con acceso a los distintos módulos que vamos a implementar. Entonces, para hacer esto, ya nosotros hemos creado, recordemos, en el módulo global, hemos creado el componente index que básicamente debe contener el HTML necesario para visualizar esos botones de acceso, ¿sí? Ahora, primeramente lo que necesitamos es cargar en esta pantalla ese componente index. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Como estamos trabajando con rutas hijas y ya hemos implementado acá en nuestro routing global, hemos implementado que el componente que responde a las rutas raíz es el menú global y que además dentro de este vamos a poder eh, cargar rutas hijas y en este caso las rutas hijas pueden ser, por ejemplo, esta que tenemos acá, que es la ruta del módulo global y que apunta precisamente al componente index, pues lo que necesitamos es básicamente en ese componente global agregar debajo del HTML que utilizamos para crear el toolbar, pues debemos colocar el router outlet. Básicamente, lo podemos copiar. Ahora vamos a ver por qué no se autocompleta. Vamos a copiarnos de acá el la etiqueta del router outlet. La pegamos acá y esto lo que quiere decir es que va a visualizar el componente y luego debe cargar según la ruta en la que estamos el componente que responde a esa ruta. Ahora, si yo guardo esto, vamos a tener un error. Nos va a decir que, en resumen, esta etiqueta router outlet no la reconoce. Esto es porque en mi módulo global me falta agregar el componente, mejor dicho, el módulo de las rutas. Entonces, ¿esto cómo lo voy a hacer? Me voy a mi componente global y acá voy entonces a importar el componente router module. Y de esta manera, pues ya no vamos a tener ese error. Y si regresamos acá, fíjense cómo ya se está cargando aquí el HTML, en este caso index word, que es básicamente el que tenemos acá en el módulo index. Si yo cambio esto, pongo 1, 2, 3, salvo, regreso acá y veo que tengo 1, 2, 3. Es decir, ya estoy cargando el componente que deseo para implementar, pues básicamente estos iconos que tengo acá, ¿sí? Entonces vamos a hacer esa implementación. Entonces para esto, vámonos a borrar acá este texto y vamos a definir un div con la clase app panel container. Dentro de este div vamos entonces a crear una rejilla de Bootstrap, en este caso container fluid. Estas son clases que Bootstrap nos proporciona. Luego vamos a crear un row y finalmente acá vamos entonces a implementar cada uno de los iconos. Entonces vamos a comenzar creando div y vamos a crearle una clase y básicamente acá vamos a decir call6 espacio call sm4 call sm por favor, perdón, md3 call lg2 y vamos a agregar un padding de 2, ¿sí? Ahora, ¿para qué he hecho esto? Lo que estoy tratando es de que estos botones adquieran un tamaño en dependencia de la pantalla en la que se están visualizando. Es decir, si la pantalla es más grande, pues que el botón sea un poco más grande. Si es más pequeña, pues que sea un poco más pequeña. Entonces aquí estoy diciendo que por defecto sería un call 6, pero si estoy en una pantalla SM, que sea entonces
de 4 columnas, sino de 3 en el caso de MD, y en el caso de las pantallas más grandes, pues que tenga un tamaño de 2 columnas, ¿sí? Entonces, dentro de esto, vamos a utilizar la propiedad o el componente de material, podemos verlo acá, que son las tarjetas o las cartas, que básicamente es un componente que me permite hacer así un recuadro con un borde, y que básicamente yo voy a reutilizar este componente para diseñar pues estos cuadros que son los botones o los accesos a cada uno de los módulos. Entonces regreso a la implementación y vamos a poner acá Mat Card. Si se dan cuenta, no se autocompleta. ¿Por qué es esto? Como expliqué en videos anteriores, debemos agregar entonces la referencia a este tipo de componente para poder utilizarlo. Entonces eso lo hago en el componente global. Agrego esta, que va a ser el módulo para utilizar las cards, y lo importo y lo exporto. Entonces, si regreso acá, pues en teoría ya debería funcionar, ¿sí? Entonces vamos a colocar acá dentro de la tarjeta, pues vamos a colocar el texto HTML. En este caso, podemos ver que es un icono y el nombre del módulo. Entonces vamos a utilizar un mat icon, y en este caso, pues vamos a utilizar este icono de material. Ustedes pueden ver los distintos iconos de material. Acá nos vamos a icono. Podemos entonces ingresar en este enlace, y aquí a su vez podemos ir a la biblioteca de iconos de material. Y bueno, pues acá vemos los distintos iconos que podemos utilizar. Si damos clic, por ejemplo, en este, vemos acá a la derecha cuál sería el texto que debemos utilizar para poder cargar este icono. No todos los iconos son compatibles con esta biblioteca. Tienen que ir probando. Hay algunos iconos que no se van a visualizar porque son de otra versión de la librería. Pero por lo general la mayoría de los iconos sí se pueden utilizar. Entonces regreso nuevamente a la implementación, y lo que me faltaría sería entonces pues declarar un P para colocar el nombre del módulo, que en este caso sería ingreso, por ejemplo. Guardo y veamos cómo se ve. Entonces, bueno, aquí tengo ya la tarjeta, tengo el icono y tengo el texto del módulo. Obviamente, esto no se parece todavía mucho a esto, porque obviamente me faltan los estilos CSS que vamos a colocar ahora para que se mejore la visualización. Entonces vamos a colocar los estilos CSS para que ya se vea como debe ser. Entonces, ya yo tengo preparado acá los estilos CSS, básicamente para darle un tamaño a la pantalla, colocarle el color de fondo con algunos márgenes y padding. Luego entonces a cada una de las tarjetas les voy a dar algunos estilos para lograr esa forma de visualización. Le voy a poner algunos bordes, y bueno, básicamente de esta forma vamos a lograr que se visualice la tarjeta de esta manera, y cuando yo me pare encima, pues se resalte el botón, ¿sí? Vamos a hacer alguna modificación aquí porque veo que está un poco pegado el botón a la izquierda, y eso no quiero. Entonces vamos a regresar acá a la implementación, y aquí no va a ser container fluid, sino vamos a hacer un container para que se alinee al centro. Ajá, y entonces perfecto, aquí ya tenemos ya básicamente muy similar a lo que queríamos, que es básicamente este tipo de botones. Entonces, ¿qué me falta? Agregar los otros tres botones. Entonces, básicamente, eso lo vamos a hacer muy rapidito porque podemos copiarnos este, ya tenemos como referencia,
y vamos a hacer los otros tres. Entonces aquí sería egreso, sería, veamos acá, médico y paciente. Y paciente. Y de la misma manera tenemos que cambiar lo que es el icono, ¿no? Entonces vamos a ponerle a egreso este icono, a los médicos este, y finalmente a los pacientes este icono. Damos a guardar, regresamos acá y ya tenemos básicamente los cuatro botones. Obviamente si yo doy clic, pues todavía esto no hace nada, ya que nos falta implementar el acceso a cada uno de los módulos. Pero ya vamos bien, ya vamos avanzando en este sentido.